¿qué pasa? Muy buenas y bienvenido a Lodo, el podcast de Idiocracia. Yo soy Antonio, o Tony, como prefieras, y vuelvo a ponerme delante del micro para hablar solo en esto que no sé muy bien cómo catalogar, pero que aunque sea consciente de sus poquitas escuchas, creo que seguiré haciendo hasta que un día me canse. El otro día vi Estoy pensando en dejarlo, la nueva película de Charlie Kaufman que Netflix estrenó el pasado 4 de septiembre. Kaufman, famoso guionista que tuvo su momento de gloria a principios de siglo con pelis como Olvídate de mí, El ladrón de orquídeas o Cómo ser John Malkovich, y ahora reconvertido en director con otras cintas como Sinécdoque, Anomalisa o esta última Estoy pensando en dejarlo. Kaufman, que ha ganado varios premios, por cierto, entre ellos un Oscar al mejor guión original por Olvídate de mí, nunca deja a nadie indiferente, porque o bien puede cansarte su estilo surrealista a la hora de escribir, adornando siempre a sus personajes con esa incomprensión y esa incomodidad existencial, o bien puede fascinarte precisamente por lo mismo, y acabas conectando con todas esas preguntas que lanza siempre al aire en sus pelis, todo muy posmodernista y todo muy kafkiano, siempre con la obsesión como telón de fondo y esta angustia existencial por absolutamente todo y bla 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 bla. Pero lo que es innegable, te guste o no, es que es alguien que siempre trae una propuesta original a la hora de contar historias en apariencia sencillas, pero que tras un segundo visionado y que con un poquito de análisis acabas descubriendo todo un juego muy experimental en sus guiones, siempre con esta metanarración que a mí personalmente me gusta muchísimo. Creo que podríamos dividir su carrera en dos etapas muy claramente diferenciadas, la de solo guionista y la de guionista y director, siendo la primera su época dorada sin duda, con este trío que es Cómo ser John Malkovich, Olvídate de mí y El ladrón de orquídeas, y sin entrar a analizar mucho las pelis, comentar por encima que Cómo ser John Malkovich es una especie de comedia negra donde todo vale, porque el fin último de la peli es coger al espectador de la mano y no soltarlo durante todo lo que dura el film, acompañándolo en este viaje surrealista con patéticos personajes que descubren la magia de dejar de ser ellos mismos para colarse en la cabeza de otra persona a través de un agujero en la pared. Y conforme digo esto me doy cuenta del poco sentido que tiene explicar esta peli si no la has visto, y que aunque al final te guste o no, creo que es de obligado visionado, aunque solo sea para descubrir que las cosas nunca son lo que parecen y que no es necesario que una peli sea grande y ruidosa para jugar con conceptos como el surrealismo y la fantasía. Siguiendo con Olvídate de mí y siendo un poquito más escueto, quizás lo que más resalte de la peli sean las actuaciones de sus protagonistas, especialmente la de un Jim Carrey revolcándose en la más apestosa de las tristezas. Una bonita historia de amor, una obsesión de Kaufman por el recuerdo y la memoria y la ejecución perfecta de Michel Gondry hacen de Olvídate de mí una de esas pequeñas delicias que Cosas de la vida acabó convirtiéndose en la banderada del postureo de la época, y fue la peli que al final acababas viendo con el ligue de turno, entendiese a Kaufman o no, o le gustase el cine o no, porque tú lo único que querías era mojar. Esta peli es la definición de peli bonita, peli muy cookie y peli que se recuerda con mucho amor y que nunca está de más ponérsela en una tarde gris de domingo y, oye, dejarse llevar un poquito. Y terminando con El ladrón de orquídeas, la que creo que es la peli más Kaufman de todas, su peli más personal diría yo, porque al final el protagonista es él mismo interpretado por Nicolas Cage, que hace, para mí, la mejor interpretación de toda su carrera, y eso que no son pocas las pelis del Tito Nick. La peli, que se supone que en el momento de su encargo pretendía ser la adaptación del libro homónimo escrito por Susan Orlean,
acabó convirtiéndose en un ejercicio de metanarración que a mí me vuelve loco. Resulta que Kaufman, en mitad de un bloqueo creativo e incapaz de sacar adelante una adaptación propiamente dicha, acabó escribiendo su propio proceso y sus propias vivencias mientras intentaba adaptar el susodicho libro, mezclando realidad con ficción, asaltando la realidad con situaciones y personajes no reales y construyendo la ficción a partir de lo que sucedió de verdad y sus protagonistas, rompiendo con todas las reglas de la escritura de guiones, demostrando que todo vale y creando una historia donde no puedes discernir muy bien qué es real y qué no. Muy interesante también cómo se muestra el tortuoso proceso de la escritura y cómo se convierte en un viaje de autodescubrimiento, a la vez siendo esto la realidad reflejada en una peli que cuenta este proceso sin crearlo. Es una paranoia que en mi cabeza tiene mucho sentido y que soy incapaz de explicar bien. Peli muy chula, peli muy experimental, mucho más mental de lo que parece, pero escrita con el corazón. Y como curiosidad, resulta que en la cinta conoceremos al hermano gemelo de Kaufman, llamado Donald, interpretado también por Cage, siendo este un personaje ficticio que no deja de ser una extensión más del propio Kaufman y que sirve para que a través de las conversaciones que mantienen conozcamos mejor el yin y el yang que componen la mente de Kaufman. Hasta tal punto la ficción asalta la realidad que el propio Donald, recordemos, un personaje ficticio, en su momento también firmó el guión de la peli, siendo los dos, Charlie y Donald, nominados al Oscar. Y si esto no es metarealidad, que baje Dios y lo vea. Y hablando de la que creo que sería su segunda época, en la que ya se convierte en director y se estrena detrás de las cámaras, tendríamos otras 3 pelis, Synecdoche, Anomalisa y esta última Estoy pensando en dejarlo. De Synecdoche apenas puedo opinar porque el recuerdo que tengo de ella es más bien borroso. La recuerdo como una peli muy densa y muy difícil, con la que no acabé de conectar porque en esencia es una peli bastante difícil, no solo de entender, sino que ella misma, intentando abarcar tanto como quería, se quedó en algo demasiado complejo que no terminó de cuajar y acabó convirtiéndose en un rotundo fracaso de taquilla y de crítica, y suponiendo la desaparición de Kaufman durante unos largos 7 años hasta que por fin volvió con Anomalisa. Para Anomalisa tuvo que recurrir al crowdfunding para conseguir fondos y poder sacar la peli adelante, porque estaba claro que lo que tenía entre manos volvía a ser algo muy diferente y ya poca gente en Hollywood quería arriesgarse con él. Anomalisa es una belleza de película, ya no por su acabado visual, una peli hecha en stop motion por cierto, sino porque es el Kaufman más melancólico, más triste, más pausado y crudo. La propuesta no podía hacerse de otra forma que no fuese usando técnicas animadas porque la misma esencia de la película lo necesita. Es decir, pasarán pocos minutos hasta que te des cuenta de que todo el mundo, salvo el protagonista, tiene la misma cara y la misma voz. Y esto, siendo un recurso súper sencillo, por no decir simple, es básico para entender la historia y al protagonista y poder conectar con lo que nos están contando, que no es más que la deshumanización de todo lo que rodea a Michael, el protagonista, y su desconexión con el resto de personas que conforman su vida y la realidad, suponiendo un desgaste y una desconexión con el mundo brutal. Porque, ¿quién no ha tenido nunca la sensación de estar hablando siempre con el mismo tipo de persona que solo saca el mismo puto tema de conversación y que no brillan en nada ni para nada porque todos parecen una copia de una copia de una copia de la misma persona? Pero en la peli todo cambiará y hasta aquí puedo contar cuando aparece Lisa, que es el único ser con voz propia y nunca mejor dicho, la verdad.
Anomalisa es preciosa, es una peli sin artificios, sin locuras, sin juegos locos. Es directa, cruda y aunque sean muñequitos, enseguida los verás como personas muy reales, con sus brillos y sus sombras. Y esto es todo un triunfo que hace de esta pequeña peli una peli gigante. Y por fin, 5 años después, el pasado 4 de septiembre, se estrenó en Netflix su última peli, Estoy pensando en dejarlo. Estoy pensando en dejarlo es una peli difícil, para qué te voy a engañar, y más si no estás familiarizado con Kaufman y sus movidas. Es una peli pequeña, muy pequeña, es tan pequeña que ya entra dentro de esta nueva categoría que son las pelis de plataforma streaming, y como sucede con las pelis tan pequeñas, solo pueden pasar dos cosas: que te encuentres una pequeña joyita que no te esperabas o que te encuentres algo que no te funcione en nada. Desgraciadamente, para muchos, entre los que me incluyo, pensarán que Estoy pensando en dejarlo no termina de enganchar y al final, conforme la terminas, pues ya la estás olvidando. Quería que me gustase esta peli, pero conforme avanzaba más me cansaba del esfuerzo y al final desistí y solo me quedé en la parte más técnica, dándome cuenta, por cierto, que Kaufman tiene mucho gusto con la cámara y con el ritmo. Esta peli es una especie de pesadilla que te mantiene en tensión todo el rato hasta que al final te cansas de que no pase nada sorprendente y entonces acabas desconectando inevitablemente. Su primera mitad puede interesarte mucho, te vas a pasar un buen rato inquieto porque sabes que algo no funciona bien y los personajes que nos presentan, sobre todo los secundarios, despiertan un mal rollo que engancha y te pasarás un buen rato muy rayado preguntándote qué cojones les pasa, pero cuando más o menos descubres el pastel te das cuenta de que tampoco era para tanto y entonces tu última esperanza es que la peli termine por todo lo alto con un gran giro de guión, pero nuevamente, otra vez, y ya van varias veces a lo largo de la peli, vuelve a decepcionar. Tiene buenos momentos, está muy cuidada, se le nota el cariño en cada escena, hay mucho trabajo detrás, todo acompaña, pero no, al final, al menos a mí, no me dice nada. Lo bueno es que Kaufman ha vuelto, lo malo es que habrá que esperar unos años hasta verlo de nuevo. Y poco más, me apetecía hablar de Charlie Kaufman y sus movidas y bueno, si has llegado hasta aquí, pues oye, muchas gracias y ya sabes, abajo puedes dejar tu comentario y si te ha molado esto, pues un like. Un saludo y hasta otra. Wait a minute,